Buenas tardes, ingeniero y compañeros. El día de hoy mi grupo va a exponer sobre las técnicas de expresión oral, el panel y el debate, que es tipos y ejemplos. Mi grupo está conformado por Miranda, Narváez, Paladines y Rey. A continuación, mi compañero. Muy buenas tardes, ingeniero y compañeros. Continuando con la exposición, el próximo tema es acerca del panel. Yo les voy a hablar un poquito sobre lo que es el panel, los tipos, las características. A continuación, vamos a hablar un poco sobre qué es el panel de discusión. Un panel de discusión es un formato de debate, pero no hay que confundir, no es un debate, dice. Y puede ser de tanto de cara pública como a puerta cerrada. ¿Sí? En el que un conjunto de especialistas invitados, en este caso llamado panelistas, exponen por turnos sus opiniones sobre un tema específico. Cabe recalcar que este tipo de eventos es muy común en el ámbito especializado, sobre todo el político y el académico. En ellos suele abordar una temática de interés común, ya sea científica, legal o de cualquier otra naturaleza o cualquier otra índole. Los paneles de discusión se pueden organizarse de manera muy diversa, algunos de cara al público en general y otros como parte de eventos de una comunidad técnica o especializada, como ya puede ser esto en congresos o reuniones de gremios. Cabe recalcar que en general este tipo de debates suelen ser breves, con un máximo de 2 a 3 horas, y consistir en una exposición inicial de cada panelista y luego un intercambio de argumentos en torno al tema que se está tratando. Puede ser un tono tanto educativo, puede ser un tono en torno a un tema científico, dependiendo de, lógicamente, de a qué tipo de panel nos estamos refiriendo, ¿no? Casi siempre están bajo la coordinación de un moderador, que vela por el orden y la preservación de las formas. Los elementos del panel de discusión se dividen en tres, que son el panelista, el moderador y el público. El panelista es aquella persona experta en el tema del panel de discusión. Es aquella persona que va a dar un resumen detallado o una conferencia detallada de unos 10 o 15 minutos para de esa manera darle paso al siguiente panelista. El moderador es una persona neutral que se encarga de llevar el panel de discusión de una manera equitativa y sin cortes. Se encarga de controlar los tiempos para que de esa manera entre panelista y panelista no excedan el tiempo necesario. El público son aquellas personas que mediante preguntas que le hacen directamente al panelista pueden despejar y solventar sus dudas sobre el panel de discusión. Cualquier duda, inquietud que tuvieran siempre tienen que solventarlo con las preguntas hacia el panelista. Ahora vamos a hablar sobre la estructura del panel de discusión. El panel de discusión está estructurado de 3 a 5 personas con un máximo de 7 personas. Esto tiene un objetivo principal, el cual es para poder llevar el panel de discusión de una mejor manera y de una manera más controlable, para que de esa manera no haya tanta confusión al momento de exponer el tema, ¿sí? Además, el panel de discusión tiene que tener una duración máxima de 1 a 2 horas. Entonces, cada panelista va a tener un tiempo aproximado de 15 a 20 minutos para de esa manera poder exponer su tema. Y el moderador va a ser el encargado de controlar ese tiempo para que de esa manera todos los panelistas puedan exponer su tema. Ahora vamos a hablar sobre los tipos de paneles de discusión. Está conformado por tres partes fundamentales, las cuales son el especialista, el público y el mixto. Hablemos un poco del especialista. Es aquel panel donde se encuentran los panelistas expertos en el tema de panel de discusión. Es decir, que pueden ser un ingeniero, puede ser un científico, entre otras personas, siempre y cuando sea experto en el tema del panel en el cual se va a referir. El panel público es aquel panel en el cual los panelistas son elegidos de forma aleatoria, es decir, que puede participar cualquier persona, no necesariamente que sea un experto en el tema de discusión. Y el panel mixto es aquel panel que se conforma de personas tanto públicas
como personas especialistas, es decir, que tiene una parte de especialistas y una parte de públicos. Puede ser la mitad o puede ser independientemente de cómo se coloquen o cómo se convoquen a los panelistas. Entonces a eso se refiere un poco el tema de los tipos de paneles de discusión. Ahora vamos a hablar un poco de cómo se organiza un panel de discusión. Este punto hace mucho referencia al tema del moderador, ya que es el encargado de saber todas las reglas y los métodos que lleven a cabo un buen panel de discusión, aunque los especialistas, es decir, los panelistas y el público deberían saber o tener en cuenta, tener en claro las reglas para llevar un buen panel de discusión, pero el moderador va a ser el encargado de llevar más a fondo este punto. Bueno, compañeros, eso es todo en cuanto a la parte de mi tema. A continuación, mi compañero Fernando va a continuar con el tema de exposición y les va a dar unos pequeños ejemplos sobre los ejemplos de paneles de discusión. En un panel se pueden tratar diferentes temas, como entre los más comunes tenemos la legalización del aborto. El aborto es un procedimiento médico que pone fin al embarazo. Es una necesidad básica de atención de salud para millones de mujeres, niñas y otras personas que pueden quedar embarazadas. En este panel podrían intervenir personas como un médico ginecólogo, un activista feminista, un político, un filósofo, etc. Si quedara embarazada, el aborto sería una opción para mí. No solamente abrimos las piernas y ya, o sea, el hombre también intervino. Un bebé no nacido que es deseado es un humano, pero un bebé que no es deseado es solo un cúmulo de células. Yo no veo al bebé, no lo percibo como tal y entonces no existe. Digamos, eso es oscurantista y es anticientífico. ¿Estarían de acuerdo con que una niña que fue violada vaya presa por abortar? Bienvenidos a un nuevo debate. Quiero confesar que esta vez estoy más nerviosa de lo habitual. Estoy muy emocionada por presentar este espacio. Vamos a estar hablando del tema del aborto. Tenemos diferentes invitadas con posiciones completamente opuestas entre ellas, todas respetables y todas vamos a estar hablando desde el respeto. Entonces, voy a empezar rápidamente presentándome. Como siempre, mi nombre es Erika Nieto. Todos los chicos en redes sociales me conocen como Kika. Yo no soy activista, pero sí tengo una posición, una opinión que vengo a compartir desde el punto de vista pro vida. Hola, yo me llamo María Ángela Urbinas. Hola, yo soy Nat Campos. Hola, yo soy Lupe Batallán. Hola, yo soy Dani Pérez. Conozco a alguien que ha tenido un aborto voluntario. Todas. Todas. Bien, de hecho quisiera contar que la primera vez que yo acompañé a una amiga mía a hacerse un aborto voluntario o una interrupción voluntaria fue cuando yo tenía 17 años y ella no se hizo ninguna cirugía ni nada, sino fue a comprarse una pastilla. Entonces, de hecho, a yo también lo conocí y fue como, wow. Otro tema de un panel es los riesgos de las redes sociales de cara a la privacidad. El robo de información puede realizarlo hackers o usuarios inescrupulosos que se hacen pasar por amigos, o bien interceptan mensajes destinados a terceros, y en otros casos la información se tiene a través de campañas fraudulentas de ventas, donaciones u ofertas engañosas. En este foro pueden participar personas como un investigador de materia de RRSS, un técnico de informática, un psicólogo social y un sociólogo. Redes sociales, un medio de comunicación utilizado por millones de usuarios en el mundo. Nuestro país es uno de los principales consumidores de este tipo de herramientas. Las redes sociales complementan la vida cotidiana de quienes la utilizan, pero también puede representar un peligro si no se maneja con responsabilidad. Esto es Opinión CDMX, un foro donde usted tendrá la última palabra. Soy Rodrigo Murray. Comenzamos. Buenas noches, nos encontramos una vez más en su programa Opinión CDMX, un foro donde el debate y la controversia son los principales ingredientes. ¿Quién no se ha convertido en un usuario de algún tipo de red social? ¿A quién no le gusta estar comunicado con amigos, familiares, compañeros de trabajo en tiempo real? Antes de entrar en materia, quiero invitarlos a que participen con nosotros, adivino, exactamente, a través de nuestras redes sociales, mismas que aparecen en este momento en pantalla. Recuerde que su opinión es importante, mándenos sus sugerencias. ¿Qué quieren que se discuta en esta mesa de debate? El bullying o acoso escolar es otro de los temas más tratados en un panel. El bullying implica la conducta de cualquier maltrato a una persona, utilizando la fuerza física, autoridad, poder intelectual o social,
culminando con una violencia desigual. En este panel pueden intervenir personas como un psicólogo escolar, un director de escuela o coordinador educativo, un psicoanalista infantil, etc. Seguimos aquí en el Club 700 hoy. Con nosotros tenemos a nuestros panelistas y ellos son Eduardo Lely, pastor y psicólogo, Norton Rodríguez, productor y cineasta, y Rubén de Peña, especialista comunitario. Bienvenidos. Gracias. El tema que vamos a hablar hoy es muy importante ya que afecta a nuestros niños y a toda nuestra sociedad. Veamos. El acoso escolar es cualquier forma reiterada de maltrato que ocurre entre compañeros de una institución educativa. En algunos países de Latinoamérica, las investigaciones revelan que hasta 7 de cada 10 estudiantes ha sido víctima de este fenómeno. Más de la mitad de los casos de acoso escolar no llegan a oído de los padres. ¿Por qué los estudiantes no se atreven a decirle a sus papás? Mira, Marilis, es una víctima. Entonces, como víctima tenemos temor, hay amenazas, hay vergüenza, hay todo un estado de indignación, de humillación, porque precisamente en el ambiente escolar debe ser todo lo contrario. Tú debes ser la persona popular y aquí está siendo el acosado. Entonces, eso mantiene muchas veces y las amenazas, sobre todo, permanecen estos chicos en silencio y no quieren hablar, ¿no? Bueno, y ya que entonces no contamos con que los niños tengan ese valor para atreverse a decirnos a nosotros los papás, ¿cómo nosotros como padres, como abuelitos, podemos estar pendientes de qué señales podemos estar pendientes para identificar que nuestro hijo o hija está siendo víctima del acoso escolar, Norton? Sí, casualmente yo acabo de hacer una película que se llama Hidden Rage, Furia Escondida, que toca esos temas, ¿no? Primero, lo que pasa normalmente es que ellos entran en una depresión. Y es básico, normalmente no quieren ir a la escuela, a veces no quieren comer y son cosas que los padres tienen que estar mirando, ¿no? Gracias, compañero. El día de ahora les voy a hablar sobre qué es el debate. En pocas palabras, el debate es la discusión formal entre dos grupos de personas o posturas, como se lo conoce, de un tema realizado previamente escogido. El debate tiene sus participantes, que es un moderador, sus posturas o grupos de personas que están a favor y en contra, su público y su jurado. El debate está estructurado por su apertura. La apertura es la introducción del tema, haciendo énfasis de su relevancia y su contexto actual. 2. Se presenta a los participantes sus respectivas posturas y sus cargos. 3. Se explica la dinámica del debate y se establece reglas, como las cuales son turnos, tiempos, etc. Cuerpo del debate. 1. Una de las posturas presentar es la tesis y sus argumentos, evidencias, etc. 2. La otra postura también representa lo que es tesis, argumentos, etc. 3. Se turna la palabra entre las posturas para refutar la postura y los argumentos contrarios. 3. Cuerpo de las preguntas. El público y los participantes oponentes a él, el moderador, formulan preguntas que se lo hace a cada postura. Cada postura responde en las preguntas realizadas ya sea por el público, por el moderador y los participantes. Y para finalizar, la conclusión. La conclusión se lo hace en resúmenes de cada argumento realizado por las posturas y el jurado lo realiza quién es el ganador. Tipos de debate. El debate tiene tipos, de las cuales son el Parlamento británico. Es un debate académico que discute temas de la actualidad relacionados con la economía, política, medio ambiente y ciencias sociales. Este debate es aceptado ampliamente, de las cuales es a nivel nacional e internacional. 2. Oxford, Oregon. Este debate sugiere la Sociedad de Debates de Oxford. Se caracteriza por ser un tipo de debate competitivo en los cuales discuten emociones propuestas por un equipo y debatida por el otro. 3. Lincoln Douglas. Este debate se enfoca en la discusión de temas filosóficos y políticos que deben ser analizados desde la perspectiva moral, enfocándose en los valores. Es importante mencionar que este debate no se espera que los participantes planteen soluciones al problema o situaciones, sino que el debate es argumentar posturas morales haciendo el uso de razonamiento ético y lógico. Karl Popper.
La particularidad de este debate está en que los participantes desconocen su rol, ya sean moderadores, posturas, jurado o público, de las cuales les da un tiempo definido para que se preparen para su cargo, y ellos, al momento que se va a realizar el debate, se les dará el tema a escoger y ante todo se les darán el cargo al debate. Muchas gracias. A continuación hablará más del tema mi compañero. Bueno, a mí me ha tocado exponer sobre los ejemplos del debate. A continuación les voy a presentar 5 ejemplos que podrían usarse como un debate. El primer ejemplo sería las ventajas y las desventajas de las redes sociales. Las redes sociales presentan muchas ventajas como la velocidad de intercambio de información y la conexión entre personas, que se pueden encontrar muy lejos, pero también tienen desventajas. Por ejemplo, pueden generar adicción. ¿Qué pesa más, las ventajas o las desventajas? Este es el primer ejemplo con el que se podría iniciar un debate. El segundo ejemplo puede ser la desigualdad de género. La desigualdad de género es la discriminación que se realiza hacia determinadas personas por su género. Además, este fenómeno implica que personas de determinado género no puedan acceder a determinados trabajos o que reciban un sueldo menor por un mismo trabajo. ¿Cuáles son las causas y las consecuencias de esta desigualdad? ¿Quiénes la realizan? ¿Por qué? ¿Se puede modificar o cómo? El tercer ejemplo es educación gratuita o pagada. En algunos países todos los niveles educativos son gratuitos, pero en otros países no. ¿Por qué? Tendría que ser gratuita en todos los niveles. Tendrían que existir universidades gratuitas para que todos tengan acceso a una formación profesional. Se puede solucionar con becas. Ese sería el tercer ejemplo para un debate. Cuarto ejemplo es portación de armas de fuego. En muchos países es legal portar armas. En algunos no y en otros solo si la persona tiene un permiso. Pero ¿cuál es la mejor opción para que no haya tantos crímenes? Todas las personas pueden tener armas en sus casas o deben cumplir con ciertas condiciones. Portar un arma debería ser un derecho. Y por último, el quinto ejemplo es voto electrónico o voto en papel. En ciertos países se implementó el voto electrónico, pero en otros países se vota con papel. ¿Cuál de los dos sistemas es más seguro? ¿Con cuál es más probable que haya fraude? ¿Cuál es más eficiente? ¿Y cuál es más transparente? Y bueno, estos han sido algunos de los ejemplos de un debate, ya que un debate se puede lograr por varios temas, así que hay un sinnúmero de opciones que tenemos para hacer un debate. Muchas gracias. Procedamos ahora con un ejemplo de cómo organizar nuestros argumentos a la hora de enfrentarnos a un debate. Supongamos que la pregunta de debate es la que sigue. ¿Debemos sacrificar la privacidad para favorecer el desarrollo de la innovación? Son multitud los argumentos que podemos presentar para este caso, tanto para el a favor como para el en contra. Pero bueno, en este ejemplo nos plantaremos en la posición en contra y analizaremos 3 que a título personal considero que son los argumentos más interesantes. El primero de ellos es que es innecesario, en segundo lugar que es peligroso y el tercero que la privacidad es un derecho, un argumento jurídico. ¿Por qué ordenarlos en este orden? ¿Por qué el primero debe ser innecesario, segundo peligroso y tercero es un derecho? El argumento de innecesariedad, una vez expuesto, invalida el resto de argumentos que presenten nuestros compañeros del equipo rival, puesto que si es innecesario sacrificar la privacidad para desarrollar la innovación, desarrollemos la innovación, pero no es necesaria esa pérdida de privacidad. ¿Cómo? Si hemos conseguido suficientes ejemplos y una evolución de la privacidad y la innovación que está a nuestro favor, es sin duda alguna el argumento con más peso, un argumento, podríamos decir, prácticamente irrefutable, puesto que aunque haya casos en los que la privacidad se haya perdido para favorecer la innovación, eso no quiere decir que sea necesaria la pérdida de privacidad para favorecer la innovación. Cosa muy sencillamente demostrable simplemente con ejemplos de todos esos casos en los que la innovación ha llegado al mismo punto sin necesidad de haber perdido la privacidad. En segundo lugar, hablamos de un argumento de peligrosidad. Problemas de espionaje, robos de identidad, bullying, robos económicos.
¿Por qué ponemos este en segundo lugar cuando en un principio puede parecer un argumento importante? Ya habíamos dicho que en segundo lugar deben situarse siempre los argumentos más débiles. Pues porque la propia pregunta ya está asumiendo que hay unos riesgos. La propia pregunta ya te dice, debemos sacrificar, la pregunta ya se es consciente de que hay algo que se puede perder. Y ese algo que se puede perder es lo que es nuestro segundo argumento. Por tanto, puesto que ya está implícito en la pregunta, aunque sea un argumento potente, no es tan potente como son los otros dos. Y en tercer lugar vemos un argumento jurídico, un argumento de derecho relacionado con la privacidad, de cómo la privacidad está protegida por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por la Constitución Española o por las constituciones de multitud de otros países desarrollados, y podemos ligar este derecho con la libertad. Entonces, es un argumento que confiere mucho peso a nuestra línea argumental. Cerrar con un argumento jurídico siempre le da mucha consistencia a todo lo que hemos dicho. Por tanto, aunque pudiera parecer que debe ir en primer lugar o tal vez en segundo, puesto que los peligros nos parecen más importantes que el derecho, cerrar con un argumento jurídico siempre da mucha consistencia a todo lo que hemos dicho. Por tanto, ante la pregunta que se nos planteaba, este debería ser el orden correcto de los argumentos. Muchas gracias. Procedamos ahora con un ejemplo de cómo organizar nuestros argumentos a la hora de enfrentarnos a un debate. Supongamos que la pregunta de debate es la que sigue. ¿Debemos sacrificar la privacidad para favorecer el desarrollo de la innovación? Son multitud los argumentos que podemos presentar para este caso, tanto para el a favor como para el en contra. Pero bueno, en este ejemplo nos plantaremos en la posición en contra y analizaremos tres que a título personal considero que son los argumentos más interesantes. El primero de ellos es que es innecesario, en segundo lugar que es peligroso y el tercero que la privacidad es un derecho, un argumento jurídico. ¿Por qué ordenarlos en este orden? ¿Por qué el primero debe ser innecesario, segundo peligroso y tercero es un derecho? El argumento de innecesariedad, una vez expuesto, invalida el resto de argumentos que presenten nuestros compañeros del equipo rival, puesto que si es innecesario sacrificar la privacidad para desarrollar la innovación, desarrollemos la innovación, pero no es necesaria esa pérdida de privacidad. ¿Cómo? Si hemos conseguido suficientes ejemplos y una evolución de la privacidad y la innovación que está a nuestro favor, es sin duda alguna el argumento con más peso, un argumento, podríamos decir, prácticamente irrefutable, puesto que aunque haya casos en los que la privacidad se haya perdido para favorecer la innovación, eso no quiere decir que sea necesaria la pérdida de privacidad para favorecer la innovación. Cosa muy sencillamente demostrable simplemente con ejemplos de todos esos casos en los que la innovación ha llegado al mismo punto sin necesidad de haber perdido la privacidad. En segundo lugar, hablamos de un argumento de peligrosidad. Problemas de espionaje, robos de identidad, bullying, robos económicos. ¿Por qué ponemos este en segundo lugar cuando en un principio puede parecer un argumento importante? Ya habíamos dicho que en segundo lugar deben situarse siempre los argumentos más débiles. Pues porque la propia pregunta ya está asumiendo que hay unos riesgos. La propia pregunta ya te dice, debemos sacrificar, la pregunta ya se es consciente de que hay algo que se puede perder. Y ese algo que se puede perder es lo que es nuestro segundo argumento. Por tanto, puesto que ya está implícito en la pregunta, aunque sea un argumento potente, no es tan potente como son los otros dos. Y en tercer lugar vemos un argumento jurídico, un argumento de derecho relacionado con la privacidad, de cómo la privacidad está protegida por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por la Constitución Española o por las constituciones de multitud de otros países desarrollados, y podemos ligar este derecho con la libertad. Entonces, es un argumento que confiere mucho peso a nuestra línea argumental. Cerrar con un argumento jurídico siempre le da mucha consistencia a todo lo que hemos dicho. Por tanto, aunque pudiera parecer que debe ir en primer lugar o tal vez en segundo, puesto que los peligros nos parecen más importantes que el derecho, cerrar con un argumento jurídico siempre da mucha consistencia a todo lo que hemos dicho. Por tanto, ante la pregunta que se nos planteaba, este debería ser el orden correcto de los argumentos. Muchas gracias.